Continuamos con el curso. Esta vez vamos a comenzar a trabajar con lo que son ejercicios. Ya terminamos la mitad de la sección 2. Esta mitad hablaba netamente de vectores, su funcionamiento, cómo se creaba, cómo llenarlos y cómo mostrarlos en pantalla. Ahora vamos a realizar un ejercicio. Vamos a realizar 3 ejercicios para esta sección, en la cual vamos a mostrar de qué manera pueden ser aplicados a ejercicios de la vida real. Nuestro ejemplo consiste en lo siguiente: crear un vector de 100 posiciones y llenar con números aleatorios. Calcular la suma de todas las posiciones pares e impares del vector e indicar cuántos números pares se encuentran en el vector. Algo sencillo para comenzar a trabajar. Lo primero que podemos observar es que nos están pidiendo un vector de 100 posiciones. ¿Qué significa? Que tenemos una posición definida. Entonces podemos simplemente declarar nuestro vector, vamos a llamarlo vector en este caso, y va a tener un tamaño de 100 posiciones. Lo segundo que podemos observar es que nos están pidiendo llenarlo con números aleatorios. A mí me gusta trabajar con números aleatorios reales, no pseudo aleatorios. Para yo poder hacer eso, necesito agregar la librería Time, como se los expliqué en los videos anteriores. Gracias a la librería Time, yo puedo trabajar con números aleatorios reales, pero me falta agregar la función al principio del código, la función srun time null. Esto, repito, me va a permitir o va a obligar al computador a generar un nuevo patrón de números aleatorios cada vez que yo corra dicho código. Bien, debemos crear un vector de 100 posiciones, ya lo hemos creado. Ahora debemos llenarlo con números aleatorios. Debido a que yo sé y conozco el tamaño del vector, ese tamaño se convierte en mi constante y yo puedo utilizar eso en un ciclo for. Bien. El vector tiene que ser llenado con números aleatorios. Entonces indico vector en la posición X para trabajar con todas las posiciones que incluyan a X, y que X va a ser manejado por el ciclo for. Va a ser igual a función run de aleatorio. Vamos a trabajar con números de 2 caracteres. Entonces yo voy a indicarle porcentaje 98 más 1. ¿Qué significa? Esta operación me va a generar números del 0 al 97. Más 1 me va a generar números del 1 al 98. Vamos a darle 99 mejor. Bien, con esto voy a tener el vector lleno con posiciones del 1 al 99. Y con esta operación ya llené el vector. Bien, hasta ahora no hay nada muy complicado. Ahora viene algo muy interesante: calcular la suma de todas las posiciones pares e impares del vector. ¿Qué significa? Todas las posiciones pares del vector yo las voy a sumar y voy a mostrar su valor. Luego voy a sumar todas las posiciones impares del vector y luego voy a mostrar su valor. No suena complicado, sin embargo, recordemos en el ejemplo que yo les había indicado al comienzo de la sección 2 que los vectores tienen una manera muy particular de trabajar. La posición 1 para el usuario para nosotros es igual a la posición 0. ¿Por qué? Porque en el computador comenzamos a trabajar con el número 0. Entonces la posición 2 para el usuario es igual a la posición 1 para el programador, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que logramos notar? Todas las posiciones impares
para el usuario son, para nosotros como programadores, posiciones pares. Y todas las posiciones pares para el usuario son, para nosotros como programadores, posiciones impares. Entonces, al momento de yo sumar las posiciones pares que el usuario considera posiciones pares, yo a nivel de código en realidad voy a estar sumando las posiciones impares. ¿Por qué? Porque en la lógica de programación, para el usuario, estaría sumando las posiciones pares. Y al momento de sumar las posiciones impares, es decir, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y así sucesivamente, yo en realidad voy a estar trabajando con los números pares a nivel de programación, es decir, el 0, el 2, el 4, el 6 y así sucesivamente. Entonces, realicemos aquí la suma de las posiciones pares. Si yo voy a sumar una gran cantidad de números y necesito guardar dicho valor, entonces necesito crear un acumulador para poder ir guardando todas y cada una de las posiciones del vector o de sus valores, para al final poder mostrar el total de toda esa suma. Entonces voy a crear un acumulador par. Una vez que cree mi acumulador, voy a inicializarlo en 0 y ahora sí empiezo a trabajar y comienzo a sumar las posiciones del vector. Para sumar o para recorrer un vector de 2 en 2 o de 3 en 3 hay muchas maneras de hacerlo. Yo voy a realizar una que me parece sencilla. El ciclo for lo inicializo como lo venimos trabajando en el resto de los videos. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que yo necesito sumar solamente las posiciones pares del vector. Y como se los indiqué anteriormente, si yo quiero trabajar con las posiciones pares de un vector a nivel de programación o de lógica computacional, yo voy a trabajar en realidad es con las posiciones impares. ¿Por qué? Porque a nivel de cómputo, la casilla 1 es en realidad la casilla 2 del vector. O la posición 3 es en realidad la casilla 4 del vector. Y así sucesivamente. Entonces, ¿de qué manera yo sé si me encuentro en una posición par? Para eso yo voy a agarrar esta x, la cual es la variable que me está recorriendo dicho vector, y yo voy a preguntar si esta x está en una posición par, significa que estoy recorriendo una posición impar del vector. Si esta x se encuentra en una posición impar o tiene un valor impar, significa que yo estoy recorriendo una posición par del vector. Y una posición par es precisamente lo que yo quiero. ¿De qué manera voy a hacer eso? Voy a preguntar qué valor posee esa x, o no necesariamente qué valor, simplemente si es par o si es impar. Para eso yo traigo una condición en la cual yo voy a preguntar x módulo 2 igual a 0. Esta operación va a indicarme si el módulo de x con respecto a 2 es igual a 0. Si esto ocurre, significa que significa que x posee un valor par. Por ende, significa que me encuentro en una posición impar. Como yo no quiero una posición par, sino quiero una posición par, voy a negar esto. Ahí está. Si el módulo de x es diferente de 2, significa ahora que me encuentro en significa que el valor de x es impar. Por ende, para mí, el programador, estoy en una posición par del vector. Y esto es justo lo que yo necesito. Ahora puedo simplemente acumular dicho valor, como ya lo venimos trabajando en la sección anterior. Agarro el acumulador
y simplemente le agrego el valor del vector en la posición que me encuentro en este momento. Aquí cierra el condicional y aquí cierra el ciclo. Una vez que este ciclo finalice, mi acumulador va a tener el valor total de la suma de todas las posiciones pares de este vector. Ahora voy a realizar lo mismo, pero con las posiciones impares. Prácticamente puedo copiarme todo este segmento de código que tengo aquí. Si tengo un acumulador para pares, yo necesito un acumulador para los impares. Y dicho acumulador también tiene que inicializar en 0. Muy bien. El vector lo voy a recorrer de la misma manera, de 0 hasta 100. Y ahora estamos trabajando con las posiciones impares. Si yo quiero recorrer las posiciones impares de un vector, eso significa que el valor de x tiene que ser par. Entonces simplemente voy a alterar esta condición que está aquí y le pongo igual. Si el módulo de x con respecto a 2 es igual a 0, significa que x tiene un valor par. Por ende, a nivel de cómputo, me encuentro en una posición impar del vector. Simplemente agrego el acumulador impar y esto es todo. Al final de estos dos ciclos voy a tener guardados para acumulador par y para acumulador impar la suma de todas las posiciones pares y la suma de todas las posiciones impares del vector. Volvemos a revisar el enunciado. Ya tenemos la suma de todas las posiciones pares e impares del vector. Simplemente nos falta indicar cuántos números pares se encuentran en el vector. Y esta vez hay una diferencia. No me están pidiendo trabajar ni con las posiciones pares ni con las impares de un vector. Me están pidiendo cuántos números pares se encuentran dentro de ese vector. Es decir, que yo tengo que accesar al valor de cada posición del vector y verificar si ese número es par o si es impar. Si el número es par, yo voy a sumar eso en un contador y a la final simplemente yo voy a indicarle al usuario: en este vector hay n cantidad de números pares. Para eso necesito crear un contador que va a ser nuestro contador de números pares. Eso es lo que nos están pidiendo. Vamos a realizarlo aquí. Cantidad de pares en el vector. Bien, para eso la variable contador tiene que comenzar en 0 para yo simplemente poder indicarle más adelante contador contador más y así sucesivamente. Inicializo mi ciclo para recorrer el vector tal como lo venimos haciendo. Y ahora, una vez más, yo voy a preguntar si el número es par o si es impar. En esta ocasión, en este if, lo que hicimos fue preguntar si la posición de del vector en el que íbamos a trabajar, de cierta manera, si era par o si era impar. Pero ahora a mí no me interesa la posición, a mí me interesa el valor que está dentro de esa posición. Para eso yo necesito accesar al vector, obtener su valor y verificar si es un número par o si es un número impar. ¿De qué manera hacemos eso? Primero accesamos al valor de dicha posición. Vector en la posición X. Entonces, el valor que tenga ese vector en esa posición, módulo con respecto a 2, igual
a 0. ¿Qué es lo que estoy preguntando aquí? Si el número que se encuentra en esta posición del vector, si les calculo el módulo con respecto a 2 y resulta ser igual a 0, eso significa que ese número es un número par. Y si es un número par, entonces yo voy a contarlo. Contador más. Y esto es todo. Al final de este ciclo, yo voy a tener la cantidad exacta de números pares que poseo en ese vector. Este fue el final del enunciado. Ahora vamos a mostrar los resultados. Creo que lo primero que podríamos hacer sería mostrarle al usuario el vector con las 100 posiciones ya llenas. Vamos a mostrar vector. Porcentaje de, y mostramos todo el vector. Bien, una vez hacemos esto, yo voy a indicar un salto de línea para poder trabajar de manera más cómoda. Epa. Vamos a correrlo hasta este punto para observar qué tal se ve. Ahí está. Es todo lo que tenemos hasta el momento. A pesar de que los cálculos ya fueron realizados de manera interna, por el momento yo lo único que estoy mostrando en pantalla es el vector ya lleno. Bien, ya vimos que está funcionando por el momento. Ahora vamos a indicar la suma de las posiciones pares del vector. Suma de posiciones pares del vector. Dos puntos. Porcentaje de, debido a que es un número entero, el acumulador par. Y una vez que lo muestre, déme un salto de línea para mantener un orden. Bien, aquí estoy indicando la suma total de todos los valores que se encuentran en posiciones pares de dicho vector. Recordemos que para este código estamos utilizando la función srand, lo que nos va a generar números o patrones aleatorios cada vez que corramos el código. Así que en esta oportunidad voy a tener un resultado que probablemente no sea el mismo que en la próxima ocasión. La suma de todas las posiciones pares del vector es igual a 2451. Es decir, está sumando el 34, el 74, el 55, el 60 y así sucesivamente. Está contando el vector o está sumando los valores del vector de 2 en 2, empezando por la posición par, que para el usuario esta sería la posición número 2. Para nosotros dentro de la computadora esta es la posición número 1. ¿Por qué? Porque esta es la 0. Ahora voy a indicar la posición impar. E inmediatamente voy a mostrar la cantidad de números pares que posee el vector. Vamos a correrlo. Y ahí está. Suma de todas las posiciones pares del vector. Posiciones pares. Recuerden, una cosa son los valores, otra cosa son las posiciones de dicho vector. Las posiciones son el 2, el 4,
el 6, el 8, desde el punto de vista del usuario. Desde el punto de vista del programador, nuestras posiciones pares son la 1, el 3, el 5, el 7 y así sucesivamente. La suma de todas esas posiciones o de los valores que se encuentran en esas posiciones es igual a 2384. La suma de posiciones impares del vector, es decir, para el usuario, la número 1, la número 3, la número 5 y así sucesivamente. Para nosotros como programadores es la suma de las posiciones 0, 2, 4, 6 y así sucesivamente. El total es 2230. Cantidad de números, no existe el acento en este caso, bueno, ustedes me entienden. Cantidad de números pares que posee el vector. No me interesa en qué posición se encuentren. Lo único que yo quiero es saber si ese número es un número par, entonces cuéntelo. Esto significa que me sumó o me contó el 62, el 40, el 86, el 36, el 14 y de esa forma todos los números pares que se encuentran en este vector. El total fueron 44. Recordemos que al ser números aleatorios, dicha cantidad va a variar, pero de esta manera yo estoy 100% seguro que lo que tengo son números verdaderamente aleatorios. Y bueno, este es el final de este ejercicio. Pasaremos ahora a realizar un segundo ejercicio, también con vectores.